de los dos perfiles. Quiero que lo trabajen y ya todo integrado, todo listo. En borrador, obviamente, me lo envíen la siguiente semana. Eso ya es para todos, ¿no? Hasta el próximo jueves para ya que entre en la calificación del primer parcial. Y yo ya les voy a devolver corregido para que entre eso en su final y podamos iniciar el avance para el segundo parcial, ¿no? Que ya sería básicamente la construcción del marco teórico y entraríamos a desglosar lo que es metodología, ¿ya? Lo importante acá es que ustedes concluyan con todo lo que es su perfil. Lick, Bien, ¿hasta qué parte va a ser lo del primer parcial? todo el borrador del perfil. Les he vuelto a enviar porque algunos creo que no han leído, ya no lo encontraban. He vuelto a enviar al grupo el perfil justamente de trabajo dirigido y de proyecto de grado. Han debido ver en el grupo que nuevamente les he mandado ambos documentos, ¿no? Para que Sí. puedan, no tengan que buscarlo hasta arriba. Entonces, vamos a trabajar hoy con esto. Estoy abriendo el documento. Lick, tengo una pregunta. Dime. Según a lo de comunicación, ¿no? Ahora, ya que voy a hacer un documental, digamos, en el marco teórico tendría que, digamos, poner así los planos, qué voy a usar, de qué trata, digamos, el No primer es plano, o necesario todavía no. tanto, todavía no, porque ahorita lo que a mí me interesa es que me digan qué línea de documental, qué autor van a usar y qué línea van a usar para el tema de lo que es la teoría, ¿no? De la información. Ya, pero entonces Deme, ponemos algo deme un sobre segundo. documental. Sí. Ya. Alguito, una basecita chiquita, ¿no? Porque no se olviden que son 2 páginas, nomás deme un segundo, por favor. ¿Qué pasó? Ah, sí, están pegados. Pero primero dame los más del mazo. Ya. Será hermano, van a entrar, van a disculpar, pero aquí les estaban asustando, estresando. Tranqui. Se les ha ocurrido lanzar petardos en algún lado para festejar no sé qué con lo estresados que andamos. Sí, verdad. Y me ha asustado. Perritos están ahí. Guau, 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 guau. Ya, mami. Algunos loquitos. Bien, sigamos. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos nuestro documento. Primero voy a ir con el proyecto de grado, que la mayoría está haciendo proyecto de grado. Entonces vamos a compartir en pantalla el proyecto de grado, ¿verdad? Me voy al perfil, chicos, que estaríamos acá. Ahora sí, después de que concluyan todo, por favor van a redactar la introducción, ¿ya? ¿Cómo vamos a redactar la introducción? Me voy a un documento de Word adicional. A ver, ¿dónde estoy? Entonces, en mi introducción, si nosotros vemos el documento que estoy compartiendo, lo ven el documento, ¿no? Donde dice descripción de los contenidos. Sí. Ya. Una vez que he terminado todo, es decir, he terminado mi planteamiento del problema aproximadamente en 2 páginas, traten de que sean 2, pueden pasarse un poquito más. No menos de eso porque es difícil resumir tanto, ¿no? Las justificaciones que hemos dicho que básicamente tenemos que tener la teórica práctica y la que se adecue a nuestro proyecto. Los objetivos que son simplemente enunciados no tienen que desarrollarlo, tiene que ser una oración completa, tienen que ser claros, ¿no? Ya les había mandado otras ayudas donde están los otros verbos, perdón, ¿no? El marco teórico que también nos dice aproximadamente 2 páginas, puede que se pasen un poquito, pero traten de que sea 2. Luego viene el planteamiento de las preguntas de investigación. Acá
cuando hacemos las preguntas de investigación, si tengo 3 objetivos secundarios, tiene que haber 3 preguntas de investigación, que son las mismas que se son contestadas por estos objetivos, ¿ya? Entonces, sus objetivos secundarios los vuelven preguntas de investigación. En la guía estamos presentando lo que son las dimensiones, lo que les había dicho, que no es necesario que lo hagan, porque aquí simplemente como una ayuda estaría la operacionalización de variables que va a salir a partir de estudiar la teoría, ¿no? Especificar exactamente lo que queremos ver. No es necesario este cuadro por si acaso, ¿ya? No es necesario. Luego viene la metodología, donde ya hemos dicho que es decir, qué tipo de metodología, qué método, qué profundidad voy a tener en función de lo que voy a usar en mi trabajo, no en función de decir la metodología mixta es esto, no, sino por qué mi trabajo va a usar una metodología mixta. Luego nos vamos, Y con respecto a comunicación, ¿qué pondríamos en la metodología? Para todos hemos dicho que nuestra metodología, ¿quién se acuerda? ¿Qué es la metodología? Chicas, chicos, hemos dicho que había 3 tipos de metodología, que son la forma de ver el problema. Deductivo, inductivo, cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿verdad? Y después viene el segundo título, que inclusive habíamos puesto como 2, métodos, que sería método, si es cualitativo, ¿qué método corresponde? Deductivo. Cualitativo. Inductivo. Si es cuantitativo, deductivo. Si es mixto, podemos usar un intermétodo. Entonces, simplemente mi metodología va a ser cuantitativa. ¿Por qué? Porque necesito utilizar mucha información que yo voy a generar a través del uso de la estadística, ¿verdad? Y la forma en que yo voy a analizar si es cuantitativa y es deductiva, ¿de dónde a dónde va? Deducir de lo general a lo específico. al revés. Ah, no, de lo específico a lo general. Perdón, Lick. No, está bien, que estamos en cuantitativo. Está perfecta, yo me estoy equivocando. Ah, ya. Es que no lo escucho bien, perdón, Lick. Entonces, ponen ese, dicen ¿por qué? Porque corresponde a la metodología y voy a razonar de esta manera. Lo mismo en comunicación. Generalmente los documentales suelen ser mixtos o cualitativos. La misma metodología del documental, cuando yo salgo, por ejemplo, a trabajar en campo, me obliga a utilizar una metodología para recoger esa información. Por eso te digo, a veces por lo general es cualitativa. En algunas ocasiones puedo yo hacer encuestas, por ejemplo, encuestas de opinión, etcétera, y por ende se volvería mixta. Entonces es igualito para todas las carreras, todos tienen que hacer lo mismo en metodología. Luego viene el tipo que habíamos quedado que o es exploratorio, eso tendría que ser algo muy nuevo, pero la mayoría, ¿qué es? Descriptiva. Sí, descriptiva. Los otros 2 ni tocamos, ¿verdad? O es exploratorio o es descriptivo. Luego del tipo viene el diseño. ¿Se acuerdan cómo era el diseño? Un poquito. Era transeccional o transversal. Así. No experimental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tomar un tiempo corto de trabajo en campo y no vamos a hacer experimentos, entonces sencillito. Nada más, eso es el marco teórico en el perfil. Simplemente que yo explico, digamos, no voy a utilizar experimentos porque mi objeto de estudio, que por ejemplo va a ser, a ver, ¿cuál es tu documental? ¿Sobre qué vas a hacer tu documental? ¿Quién iba a hacer documental o alguien de comunicación? Yo voy a hacer documental. ¿De qué? De la contaminación en el lago menor. Ya. Entonces tú dices, yo voy a hacer un documental científico, ¿verdad?
descriptiva, que va a utilizar una metodología descriptiva, por ende, también va a ser cualitativa porque voy a utilizar entrevistas, voy a ir a hacer observación de campo, me interesa saber cuál es el grado de contaminación, qué opinan y cómo está afectando. No me interesa Ya. saber si se sabe que está contaminado o no, eso sería contar opinión, ¿no? Decir, a ver, usted sabe que está contaminado, es bueno o malo que está, no tiene sentido hacerla cuantitativa en Claro. este caso. No tiene que ser cualitativa porque hay que descubrir la cualidad de ese problema. En el documental tú tienes que mostrar lo que está sucediendo, por qué se produce, qué dicen los expertos, qué dicen Claro, las... pero para eso ya voy a usar yo, digamos, entrevistas a personas que están, ¿no ve? Trabajando en Por eso. eso. Entonces ya se va a volver mixto. No, la entrevista no es una técnica mixta por si acaso, porque Ah, yo no voy a contar la entrevista, no puedo agarrar y decir, 5 me dijeron que está mal, no. La entrevista, luego vamos a ver justamente instrumentos, ¿no? Entonces ustedes hacen hasta lo que es su diseño, que sería decir qué tipo de metodología, método, y profundidad y diseño van a emplear. Fuentes todavía no lo van a colocar, lo van a colocar luego porque vamos a hacer toda una clase posterior de lo que son fuentes y de lo que son instrumentos. En instrumentos ya vamos a ver lo que sería, por ejemplo, la entrevista, la encuesta. La entrevista es un instrumento exclusivo de la metodología cualitativa. Lo propio, la encuesta, es exclusivo de la metodología cuantitativa. Yo he puesto todo cualitativo arriba y de repente digo, voy a hacer encuestas, quiere decir que mi metodología es mixta porque estoy empleando encuesta. ¿Ya? En este caso es difícil, se van a dar cuenta que es difícil diseñar una encuesta porque no me interesa saber cuántos creen que está contaminado el lago. Me interesa claro. saber por qué está contaminado el lago. Entonces, voy a tener que trabajar en profundidad, ¿no? Buscar otro tipo de cosas y mi instrumento obviamente va a ser la entrevista. Entonces, no se preocupen. Esa parte ponen fuentes e instrumentos, solamente lo dejan mencionado, ¿ya? Ya. Luego que he hecho la metodología, voy al índice tentativo. ¿Qué es el índice tentativo? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el marco teórico, lo que les decía el video que hemos visto? Un índice tentativo nos permite armar la estructura, el esqueleto de mi proyecto. Entonces, seguramente mi proyecto, ahí puedo ver el documento más grande, va a tener como primer punto, se sabe que va a tener índice de tablas, ¿no? No es importante colocar que eso es por defecto que se pone, pero ¿qué es lo importante que yo voy a tener como primer punto? Será pues la introducción. La misma que se va a escribir al revés, al final de todo, ¿no ven? Cuando ya termine todo. Como segundo punto, ¿qué tendremos? Por decirles, si voy siguiendo la guía, será el planteamiento del problema, ¿verdad? Ah, ya. Y ¿se acuerdan que les he mandado otro documento al inicio para proyecto de grado? Ese lo pueden usar, pero no es necesario que lo usen, ¿no? Porque pueden seguir un orden lógico. Entonces, puedo tener, puede ser como un capítulo o no. Nosotros en la nueva guía decimos que la introducción, planteamiento de problemas, eso no es un capítulo, ¿ya? Entonces tengo el 1, introducción. Este puede ser 1.1, a ver. 1.2 puede ser, a ver, justificación. Voy copiando, ¿verdad? Esto es lo que siempre tiene que estar, así sucesivamente. Luego, ¿qué va a venir? ¿Qué es lo que hemos hecho inmediatamente después de la introducción, chicos? A ver. Links, bueno, seguimos viendo la guía de perfil. eh, Ah, no me digas. sí, Sí.
¿Sí? Estamos adivinando, yeah. ¿Cuál es? Alex, ¿por qué no me dicen gracias? Es que ratos no agarra todo. Ahí está, ¿no? Entonces empiezo a hacer mi índice tentativo, que sería mi introducción, planteamiento del problema, justificación, etcétera, etcétera. El punto 2, que es el que ya me interesa que ustedes vayan desarrollando, ¿con qué hemos empezado? A ver, ¿qué han hecho los seguidito? ¿Qué estamos haciendo? ¿El qué era? Marco teórico. Los Marco. objetivos. O la metodología. Aquí va a tener planteamiento de objetivos, todo. Y luego inmediatamente Teórico. viene el marco teórico conceptual, Ujú. ¿verdad? Sí. ¿Dónde está mi raíz? Marco teórico conceptual. ¿Ok? Hasta aquí. Entonces, en mi 2.1, y aquí yo me voy a copiar un problema. ¿No? Mi problema es, a ver, me voy a copiar ese de, mi problema es cómo concientizar sobre la contaminación ambiental de la ciudad de La Paz, por decirlo. De La Paz. Con el uso de técnicas de audiovisuales. De audiovisuales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Van a disculpar, pero estoy haciendo sin acentos. Voy a utilizar técnicas audiovisuales, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué vendría a ser mi primer punto? Que es la comunicación. 2.1, funciones de la comunicación. 2.3, la comunicación audiovisual. 4, no sé si lo voy a hacer, digamos que voy a hacer audiovisual. Digamos que lo voy a hacer con, para televisión, ¿ya? Por decirles. Entonces, la televisión. Televisión como medio de comunicación, ¿no? Entonces esa es una parte. Estoy viendo cómo es, sus funciones. Aquí verán géneros. Como yo sé que he pasado, estoy en el último semestre, sé que hay géneros informativos. Informativos, ¿verdad? Y luego digo allá, pero no solamente voy a hablar de lo que es la comunicación, los géneros, sino voy a hablar, dentro del género voy a hablar de lo que es el documental. Y así sucesivamente. Entonces ahí tampoco entraría la contaminación como un subtítulo. No. Primero voy por mi carrera. Ah, ¿ya? ya. En este caso yo quiero contestar cómo voy a contestar desde mi carrera. Entonces voy viendo todo esto, ¿no? Y ahí va a entrar el lenguaje audiovisual, todo esto. Listen, aquí serían, bueno, esos puntos serían como las variables que vamos a definir. Ese es tu índice tentativo, que me va a permitir construir y entender lo que yo voy a investigar. No se olviden que no hay variables. Ya para nosotros, ya. lo único que nos está permitiendo esto es entender esas variables que no las vamos a llamar variables, sino que vamos a llamar conceptos operacionales que yo luego voy a ver. En este momento yo tengo que entender lo que es la comunicación, tengo que sustentar mi teoría de la comunicación porque estoy en proyecto de grado y tengo que sustentar qué tipo de documental voy a hacer, cuál se adecua más a lo que quiero, a lo que es concientizar, ¿no? Entonces voy haciendo mi tentativa. Y luego
llegaré pues hasta, digamos, unos 2.9, por decirles, llegaré hasta lo que son las técnicas de, no serían técnicas de documental. A ver, ¿qué más vendría? Los códigos audiovisuales. Y puedo usar también un modelo de carpeta de producción, ¿no? Que es la producción. Y cuando abre de pre, pro, post, seguramente aquí va a aparecer mi carpeta. Que para un documental es diferente que para una película, ¿no? A no ser que sea docuficción, ¿no? Carpeta de producción. Esto es básicamente lo que yo tengo que desarrollar en mi marco teórico, ¿verdad? Conceptos. Luego, tengo que desarrollar mi metodología. Esta es una base nomás, no se olviden que es un índice tentativo, no es definitivo. Luego voy a desarrollar mi metodología. Y ponen lo que hemos puesto, 1.1, 2.2. Y será aquí el 3.1 será el enfoque, ¿no? Sucesivamente, no puedo, enfoque. Y voy pasando así hasta el 3.5, que puede ser, por ejemplo, técnicas de recolección de datos, ¿no? Y obviamente entre esto y esto van a aparecer otros subtítulos como es objeto de estudio. Que luego lo vamos a ver. Pero como es tentativo, con que pongamos metodología y los primeros puntos, está bien. Hasta aquí, miren, yo ya he hecho mi pequeño esqueletito, ¿verdad? Técnicas de recolección de datos. Bueno, disculpen, no sé qué está pasando. Estamos con las técnicas de recolección de datos. Y luego aquí yo ya puedo empezar a hablar. Si una de mis técnicas ha sido conocer lo que es la contaminación, lo primero que voy a investigar, esto puede llamarse, algunos a la metodología le llaman también marco práctico. ¿Ya? Pueden ponerle marco metodológico, marco práctico, indistintamente, no es importante el nombre, sino lo que contiene. Entonces aquí voy desarrollando eso. En el 4 yo ya puedo ver mi marco referencial o puedo poner análisis de resultados. Entonces, ¿qué va a ser mi primer resultado? A ver. Mi primer resultado seguramente va a ser ¿qué es la contaminación? ¿No ves? Ambiental. ¿Por qué saber mi primer resultado de la investigación? ¿Quién se atreve a contestar? ¿Por qué sería mi primer resultado de investigación? A ver, Joel. Ay, Porque es el punto central, tal vez. No, porque yo no soy de la carrera ambiental y tengo que entender primero qué es la contaminación ambiental, ¿verdad? Y para entender eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Investigar ¿Qué voy a hacer? conceptos. Ya, pero ¿de dónde voy a sacar esos conceptos? uy. De libros, Ah, de sí, del libro. artículos. Voy a complementar con entrevistas a gente que trabaja en contaminación ambiental. De Wikipedia. ¿Se dan cuenta? Y estoy entrevistando y estoy observando. Por eso es que no está en el marco teórico.
si no está luego. ¿Por qué? Porque yo tengo, como es lo que yo voy a trabajar, entonces ahí primero voy a conocer qué es el medio ambiente, etcétera, etcétera. Como en el ejemplo estamos haciendo lo cualitativo, vuelvo a compartir. Como en el ejemplo yo lo estoy haciendo cualitativo, entonces seguramente lo primero que voy a tener es mi análisis de resultados, lo que me dicen los libros. Voy a tener el análisis de las entrevistas. Voy a tener visitas a campo. Entonces me voy a ir hasta el lago Titicaca y voy a filmar cómo está la basura, voy a sacar fotografías, posiblemente haga otras entrevistas a los pobladores, ¿verdad? Voy a tener que buscar, como es un lago binacional, qué acuerdos hay sobre el tema medioambiental entre Perú y Bolivia, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, todos esos resultados que yo me voy a ir dando cuenta, los voy apuntando, por eso es tentativo. Y mi punto 5, ¿cuál sería? Ya tengo mis resultados analizados. Mi punto 5 podría ser directamente la propuesta. Y aquí vendría el documental, ¿no? Y aquí voy a aplicar todo esto. Entonces aplicaré el tipo de documental que he elegido. Aplicaré el estilo de documental, porque hay documental docuficción, hay documental con base en entrevistas, documental reflexivo, documental científico. Hay diferentes formas de documentales, ¿verdad? Entonces yo elegiré uno. Ese, digamos, para comunicación. Lo mismo pasa con el reportaje, lo mismo pasa con un programa educativo, pero seguramente voy a tener que tener en mi teoría todo lo que es comunicación educativa. ¿Ok? Ahora vamos a un ejemplito con turismo, ¿les parece? O con admin financiera. A ver, vamos a Comercio ver. internacional. Con admin financiera. A ver, me van a ayudar a hacer Comercio. un problema de admin financiera. A ver, ya. Creación de producto, creación de un nuevo producto financiero dirigido a, ay, teclado, nuevo producto financiero dirigido a emprendedores, en el área agropecuaria. Me estoy inventando, no veo cualquier cosa, ya. Entonces, si este es en AMI financiera, quiero crear un producto financiero. Después del primer punto, que ya sabemos que es introducción, platatín, patatero, todo eso lo copio entonces igualito. Me voy al segundo punto, que es mi marco teórico. ¿No ve? ¿Qué tengo que conocer primero? De administración. Es un producto ¿Qué es un financiero. producto financiero? Ah, ¿qué es así? Y ahora ayúdenme a hacer. Hasta ahí llego. Ahorita nos vamos a cortar. ¿Qué es un producto financiero? 2 sería, ¿qué es qué tipos de producto existen? Características. ¿No? Y seguramente si estoy dirigiéndome al área agropecuaria tendría que ver niveles de riesgo. Etcétera. ¿Se dan cuenta?
Facilito, ¿no ve? Ah, Es cuestión que ustedes apliquen su conocimiento. Y yo llego hasta ahí porque no es mi área de especialidad. Entonces, aquí entrará cómo se diseña un producto financiero. Y aquí, ¿qué es emprendedor? ¿Y qué es el área agropecuaria? Aquí sí esto va a entrar en el marco conceptual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de áreas de inversión que sí entraría, ¿no? En este caso no estamos yendo a conocer si es papa o qué. Seguramente cuando yo haga mi investigación de campo, en mi metodología, después de que ponga metodología, todo eso, en mi capítulo 4, en mis resultados, tendré que investigar cuál es la demanda de emprendedores en el área agropecuaria. ¿Qué tipo de estudio es? Miren, en mi título ya está. ¿Cuál es la demanda de emprendedores en el área agropecuaria? ¿Qué tengo que conocer? ¿Cuántos hay? Porque estoy hablando de la demanda, si no, no me conviene crear un producto financiero ahí, ¿verdad? Que como he visto niveles de riesgo, tendré que mostrar qué tipo de riesgo presenta, ¿verdad? ¿Qué características va a tener el producto? ¿Qué características debe tener el producto? Miren, no es mi área, así que si estoy metiendo la pata en el ejemplo, me corrigen. A ver, financieros, ayúdenme en esta parte. ¿Quiénes son de finanzas? A ver, levanten la manito. Ya pues, tanto silencio. Sí, sí, pero de comercio. A ver, financieros, ya pues, ayuda. Ay, No hay. Callados. ay. Comercio. De comercio, Lice. Ahora de comercio, a ver. Un ejemplo de comercio. Exportación. Ahí está. Quiero investigar un diseño de exportación de miel de abejas, ¿ya? Por decirles. Al mercado europeo. Ya. Mi capítulo 1 ya sabemos qué es. Mi capítulo 2, mi 2.1, ¿qué tendría que ser? ¿Qué es comercio internacional? ¿No? ¿Qué más? Ujú. ¿Qué es exportación? ¿Qué más hay en la exportación? Tipos de exportación, ¿verdad? Sí. Características 2.4. Proceso de exportación. Mm, Ahí me va a aparecer 2.5, la logística de exportación. ¿Qué más tendría que entrar? mm, Supongo si estoy hablando de mercado europeo, teóricamente tendría que hablar qué son los acuerdos comerciales, ¿no ve? ujú. Y en los acuerdos comerciales, ¿qué va a aparecer? Tratados preferenciales, acuerdos preferenciales. ¿De dónde va a aparecer el SCP Plus y todos esos que son acuerdos preferenciales?
A ver. ¿Qué más? Miren, no estoy hablando ahorita de trámites, ¿no? Sino de cómo se exporta, logística de exportación. En la logística estará no solo el transporte, estarán los trámites, etcétera, etcétera, ¿no? En acuerdos comerciales, acuerdos preferenciales, y ustedes pueden ir subdividiendo esto de acuerdo a su carrera, que ya la conoce más, seguramente en el proceso de cualquier cosa de exportación, entrará, por ejemplo, en algún lado los Incoterms, ¿no ven? Sí. ¿Qué tipo de Incoterms hay? ¿Por qué? Porque al conocerlos yo voy a decidir cómo. Y una vez que he hecho esto, en mi investigación, en mi capítulo, igual, ya saben lo que hay que llenar en el capítulo de metodología, y me interesa el capítulo 4, que serían mis resultados. Entonces, en los resultados, una vez que yo investigue, seguramente voy a conocer capítulo, por ejemplo, 4.1. Supongo que lo primero que voy a conocer es el proceso de exportación. Aquí va a ser de la miel. Aquí me estoy olvidando, porque no estoy hablando de exportar. Estoy hablando de qué es. Aquí debería ser 2.2.1. ¿Qué es el diseño de exportación? Porque no estoy hablando de exportar, estoy hablando de hacer un diseño de exportación. ¿Ven? Entonces, miren, si yo me voy para contestar esa preguntita, me voy al internet. Pues denme un segundo, por favor, voy a compartir con ustedes. Nos vamos a quedar ya sin tiempo y mi internet está a punto de colapsar. Me quedo con esto, a ver, compartir. Entonces yo entro aquí, por ejemplo, a diseño. ¿Qué es el diseño de exportación de un producto? Me voy a entrar acá y mire, que no es lo mismo que es por aquí. Miren, entonces eso me ayuda a mí a buscar para poder entender qué es, ¿no? Entonces me entro aquí y digo, factores del diseño de un producto para exportación, o sea, no estoy todavía viendo, entonces tengo que conocer esto, ¿no? Este sería un subtítulo, factores del diseño, la naturaleza del producto, preferencias locales, compatibilidad del entorno. Entonces, por eso les digo, chicos, al ir investigando ustedes su teoría, van a poder, con lo poquito que ya están leyendo, armar eso su inicio tentativo. Aquí ustedes tienen que aplicar sus conocimientos, ¿ok? ¿Está clarito? Sí. Es un índice tentativo nomás. Una vez que yo termino la idea general que tengo a partir de mi carrera, hago un cronograma. Para eso utilizo mi diagrama de Gantt, un diagrama de Gantt simple, en el que yo pongo, no cuándo voy a hacer mi perfil. Digamos, este semestre hemos dicho que vamos a terminar en julio, posiblemente en agosto. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a hacer mi trabajo? El siguiente semestre, ¿verdad? Entonces, yo haré mi marco teórico, pongo elaboración del marco teórico y de la problemática en el mes de enero. No, febrero. No, tampoco, agosto, ¿verdad? Porque